días tengan todos. Sean bienvenidos al octavo y último encuentro de diseño y comunicación visual. Soy el doctor Jorge Luis Rodríguez Aguilar, profesor de la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro, quien tiene a bien compartir con ustedes un tema fascinante que sé que les va a encantar: el cartel. El cartel generalmente se asocia, se identifica con la gráfica, sobre todo en nuestro país, donde el cartel ha tenido una presencia y toda una tradición a partir del triunfo de la Revolución, sobre todo entre los años 65 y 75, donde ha marcado lo que para muchos se considera una escuela. Por lo tanto, vamos a ver entre esas cosas una breve historia del cartel, cómo ha pasado a través de los tiempos. Vamos también a revisar un concepto desde la voz de uno de los cartelistas más importantes que hemos tenido en el país, y finalmente algunas tendencias psicológicas y sociales que nos permitirán comprender cómo funciona, cómo se adapta a la vida social en la cual se encuentra y se desarrolla. Entonces, sin más, comencemos. Como siempre, me gusta iniciar las clases con una frase, y hoy he decidido compartir con ustedes esta de Rafael Morante, que nos dice que un diseñador no puede conocerlo todo, pero debe saber de todo. Bueno, como comprenderán, esto nos ilustra algo que hemos estado viendo en todos estos encuentros anteriores, y es que el diseñador tiene un grupo de responsabilidades que tienen que ver con el saber, con el conocimiento. Hemos trabajado el color, la tipografía, las formas, la síntesis, los procesos que intervienen en el signo, en la comunicación. Pues todos estos elementos, más otros que tienen que ver con la psicología, con el propio lenguaje, pues influyen y determinan el trabajo comunicativo del diseñador. Pero ese sumum, ese gran contenido de información, de saberes con los cuales uno se relaciona, tiene que también lograr sintetizarlo, que ese es un recurso fundamental que hemos estado viendo en todos estos encuentros, y es el proceso que establece el diseño para lograr una comunicación más eficaz, que tiene que ver con la reducción, con la síntesis, porque trata uno de comunicar a través de un símbolo, de una metáfora, de un signo particular. Por lo tanto, si vemos las imágenes a continuación, vamos a tener en este caso dos carteles, uno de Rafael Morante y otro de Eduardo Muñoz Wash, dos amigos entrañables que trabajaron a partir de líneas diferentes. En el primero, donde se establece una relación, es el primer cartel que se hace para la Cinemateca de Cuba, se establece una relación con el símbolo del Chaplin que alude directamente al cine. Creo que no hay un elemento sígnico que identifique más prontamente y mejor al cine que la imagen de Chaplin. Por el otro lado, tenemos el cartel que identifica el documental de Estela Bravo, Niños Desaparecidos, que, como verán, es muy simbólico. También alude con ese color negro de fondo a la desesperanza, a la desaparición, a la tristeza. Por lo tanto, vemos una pelota sobre este fondo, una pelota que no tiene niños. Es un elemento vacío que nos traduce inmediatamente lo que está sucediendo, porque una pelota sin niños no existe. Eso nos está traduciendo inmediatamente algo que es complejo. Por lo tanto, ambos diseñadores han logrado, a través de la síntesis, a través de la simplicidad de elementos, del recurso, de utilizar o de decir más con menos, han establecido un mensaje claro, preciso y directo, que al final es ese resumen de todo el conocimiento, de todo ese saber y de toda esa cultura que nos invita a traducir el diseño. Como hemos visto, el diseño es una disciplina que se encarga no solo de los aspectos estéticos y formales de cualquier objeto de diseño, sino también y fundamentalmente establece comunicaciones. Es decir, nos sirve, su función fundamental es establecer una comunicación que, como ya sabemos, tiene que ser clara, precisa, directa, inteligente, sugerente. Bien, esto nos hace pensar que el cartel es un elemento que por naturaleza cumple con todas estas cualidades. De ahí que de una manera indiscutible ha marcado el desarrollo de la gráfica a lo largo de la historia. Vamos a ver que el origen del cartel se remonta a la antigua Roma, en donde se anunciaban las representaciones teatrales y culturales pintados sobre los muros, generalmente en blanco, a partir de tintes que podían ser rojos y negros. Hasta donde se conoce, este es el primer antecedente de lo que hoy se considera el cartel moderno, como un elemento gráfico que intentaba relacionar la imagen con los textos. Bueno, también había otras culturas un poco anteriores, como la mesopotámica y la griega, donde estas relaciones también se establecían, pero se grababan sobre la piedra directamente. Por lo tanto, quedaban
no eran efímeras como los romanos hicieron a partir de estas pintadas sobre los muros, sino que al grabar sobre una piedra el nombre de un negocio permanecía para siempre, y gracias a eso es que hoy se puede conocer porque se ha recuperado. No así estas pintadas, esta suerte de carteles que se hacían sobre la pared que desaparecieron con el tiempo. Hasta donde se sabe, hasta donde se conoce, el primer cartel impreso e ilustrado aparece en Francia en 1482. Se titula El Gran Perdón de Nuestra Señora de París, y aquí lo tienen. Es una suerte que se haya podido encontrar este cartel para que ustedes lo puedan ver hoy. Comprenderán que no tiene nada que ver con lo que hoy se conoce como un cartel, más bien parece una página de un libro. Aparecen 6 párrafos y en la parte superior un cabezal en el que aparecen 3 ilustraciones. La imagen de Nuestra Señora de París, a la cual se alude este cartel. En el otro extremo, la imagen del reino o de la ciudad de París, y en el centro, el escudo papal, de la tiara y las 2 llaves. Por lo tanto, en esta relación entre imagen y texto, lo que se está tratando de establecer es ese principio comunicativo que más tarde iba a establecer el cartel. Con el desarrollo posterior de la litografía, introducida en 1798 por Alois Senefelder, un austriaco, que descubre estas piedras calcáreas en una mina abandonada, pues se genera todo un proceso novedoso para la difusión y la reproducción del cartel como un medio propio que creció y se perfeccionó con los años. Junto con esto, por supuesto, la evolución que tuvo el cartel se debe a todo el desarrollo precapitalista y capitalista que hubo a partir de las revoluciones sociales e industriales del siglo XVIII y XIX en Europa. También a la nueva dimensión que adquirió como recurso formal, a la disposición ya en las vías públicas para establecer el anuncio de los comercios y los negocios, a la visibilidad que empezó a generar el cartel, ya no solo como un elemento pequeño, sino por su dimensión, y también porque su dimensión y su función cambió a partir de ese nuevo espacio que iba a ocupar, y también de la carga a partir de anunciar productos, servicios o espectáculos públicos a ese público transeúnte que encontraba en el cartel el medio idóneo para enterarse. A partir del siglo XIX se destacan 2 diseñadores fundamentales, 2 artistas del cartel. Uno, Jules Cherret, quien se considera hasta ahora el primer cartelista de importancia. Cherret aprovechó las nuevas particularidades que ofrecía este medio gráfico para vincularlo con el arte y lograr una especie de publicidad nueva, diferente hasta lo que se estaba haciendo en el momento, pero haciendo uso de lenguajes populares. Podrán ver en este y en las gráficas que les muestro a continuación cómo Cherret introduce elementos que eran propiamente de ese arte, de esa pintura o de ese dibujo, sobre todo a partir del movimiento. Fíjense los elementos historicistas que utiliza y cómo la representación viene a ser muy anecdótica. El texto todavía a veces no encaja muy bien en este cartel, y es un texto que utiliza, si recordamos los encuentros anteriores, una tipografía conocida como egipciaca. Sus carteles llegaron a convertirse en importantes obras de arte, en lo que trató de plasmar la vida pública de las personas vinculadas con el pasado. El otro diseñador de importancia en este periodo es Henri de Toulouse-Lautrec, más conocido por sus pinturas y por sus dibujos, pero que se crea como antecedente fundamental del nuevo cartel que va a aparecer en el siglo XX. Y le da sobre todo una particularidad a este género cartelístico premodernista que tiene que ver con la utilización de sus espacios, con las nuevas soluciones formales que iba a introducir, como por ejemplo una fuerte línea de contorno deudora de la gráfica japonesa, que ya por este entonces estaba entrando en la Europa, sobre todo en París, y era muy utilizado por los post-impresionistas. También utiliza tonos vivos, fuertes, en los fondos sobre todo, y una sugerente y suave expresión en los elementos que estaba representando, es decir, en la figura de estos personajes de la vida popular parisina que comienzan a ser ilustrados por él. Todos estos elementos consolidaron el cartel como una forma de expresión que se vinculaba desde entonces y hasta ahora con el lenguaje de las artes plásticas. En el siglo XX el cartel pasa a tener una importancia fundamental en el desarrollo del diseño. Su concepción modernista se apoya también en la abundancia de detalles decorativos.
lo que garantizaría a partir de entonces un lenguaje mucho más acorde con el nuevo mercado al cual estaba dirigido. En este periodo se desarrolla un estilo dentro de la historia del arte conocido como Art Nouveau, que fue el primer estilo modernista hasta ese momento, que se caracterizó por la fantasía, una representación bastante orgánica, simétrica y vamos a decir que una profusión de elementos dentro del cartel, que lo hace muy particular y identificativo. En otros lugares, como en Austria y Alemania, estos artistas del Art Nouveau, o secesionistas como también se les llamaron, trabajaron composiciones un poco más ordenadas y equilibradas, en donde plasmaron las historias populares, también los escándalos sociales que aparecían en ese momento y la caricatura política. Vamos a ver aquí en estos dos carteles, uno de Bradley y otro de Mackintosh, cómo aparecen los elementos que identifican el Art Nouveau, no solo como un adorno, sino también como un elemento contenidista, un elemento que nos va a ayudar a la comunicación. El primero que tiene que ver con las bicicletas y el segundo con una revista musical en una parte de Inglaterra, en Escocia. Estos tres carteles emblemáticos en sí, el primero de Stanley, el regreso del gato negro, es probablemente uno de los carteles más conocidos de ese periodo. Fíjense en los planos, fíjense en las áreas vacías o los espacios en blanco, fíjense en el atrevimiento de utilizar colores tan contrastantes. El segundo es propiamente del grupo Secesión, es un cartel muy elegante, es muy estilizado, fíjense que rompe con las dimensiones o con los formatos establecidos para el cartel, este es demasiado vertical. También la elegancia que tienen estas tres S que rompen, que bajan, que son muy armónicas y muy agradables. Y por último, un elemento destacable que es la tipografía. Una tipografía que se vuelve un poco ilegible, si no mucho, más allá de las realizaciones propiamente que empiezan a introducirse a partir de la tipografía egipciaca. Y esta es una tipografía más hecha a mano, donde tiene toda una gracia y establece una estructura bastante interesante a partir de las relaciones que el mismo cartel nos va a proponer. Y finalmente tenemos este de Tropón, de Henry Van de Velde, que es un cartel emblemático del periodo, pero que su ilegibilidad no está propiamente en el texto, sino en la figura que alude. Es un cartel tan Art Nouveau que nos cuesta trabajo comprender que lo que se está tratando de promocionar tiene que ver con productos naturales que aluden al huevo. Traten de identificar el huevo en ese cartel y seguramente van a poder comprender cuál es el mensaje que traduce. En el mismo siglo XX aparecen dos movimientos que le dan una nueva solución técnico-conceptual al cartel. Es el constructivismo ruso y el Dada. Los procesos sociales que se derivan a partir de la Revolución Socialista de 1917 nutre a partir de la utilización, el aporte artístico de determinados elementos en el cartel. A este se suma también el arte como una nueva arma de lucha del proletariado. Por tanto, artistas como Malevich y Rodchenko realizarán magníficos aportes a la cartelística desde la lectura más simbolista y propagandista y también por la introducción de determinados elementos que hacen que este camino que se estaba trazando o se estaba creando pues empiece a participar de las realizaciones y de los sueños sociales que el nuevo sistema social propugnaba. Vamos a ver en estos tres carteles de Lisinski, de Moly-Nagy y de Moore cómo se establecen estas relaciones que el constructivismo ruso empieza a darnos como referencia para el cartel. Primero vamos a ver el atrevimiento de utilizar tipografías en posiciones que no son a veces recomendadas por su legibilidad, porque son incómodas, son inclinadas. También las figuras geométricas que aparecen en posiciones bastante atrevidas. Este círculo rojo del cartel del Lisinski es un punto de atención que nos hace verlo más que intentar leer el texto. En cambio, el cartel de Moly-Nagy tiene unas figuras geométricas bastante estilizadas, sobre todo en tres colores, el rojo, el azul y el amarillo, bueno, sin contar el tinte negro que aparece, que establece una relación con el texto, que nos recuerdan una de las esculturas que en ese momento realizaban los constructivistas. En el centro, el cartel de Moore, Pamagui, que significa ayuda, nos recuerda de alguna manera ese manierismo del siglo XVI, esa estilización de la figura
que poco a poco se va a establecer como una suerte de paradigma para la gráfica posterior. Sí, la representación gráfica, lo que se conoce hoy como la representación gráfica, que no necesariamente es la literal, no esa figura anecdótica que nos pretende ilustrar de una manera bastante cercana a la realidad lo que pasa. Sí, es una figura más dada a la interpretación y que de alguna manera, si hacemos una asociación, tiene que ver también con la ilustración del cómic o de la historieta. Por su parte, el Dada le aporta al cartel en este periodo el lenguaje simbólico. El Dada también introduce algo que es fundamental en la gráfica, que es la manipulación. La fotografía manipulada, intervenida, que hoy se ha vuelto un recurso bastante utilizado a partir de todo el tratamiento informático y de los programas de Photoshop y todos estos. Por lo tanto, eso que se lo debemos a Dada, un poco empieza a introducir esa suerte de anarquía, de rebelación contra lo que estaba establecido, de provocación, de reacción, porque no olvidemos que Dada fue un grupo reaccionario, un grupo que se opuso a lo que estaba establecido, en tanto era un nuevo movimiento de arte incomprendido en ese momento. Por lo tanto, le aporta al diseño del cartel un fuerte y marcado acento en el recurso experimental, sobre todo en el tipográfico, pero como hemos dicho, también en el fotomontaje y en el diseño de corte propagandista. Así, la información visual que establece este cartel Dada como una representación naturalista va a dejar de existir. Pero aparece de alguna manera el uso de símbolos que le confieren al diseño una realidad y una unidad propia. Vamos a ver que en este periodo, con el nacimiento del Bauhaus, que es la escuela más paradigmática del desarrollo del diseño en el siglo XX, no solo desde la creación de una nueva estética, sino también porque estableció una suerte de modelo para la enseñanza del diseño, pues se van a integrar un grupo de elementos que van a establecer un éxito rotundo para la comunicación a través del cartel. Y desarrollaría también una suerte de paradigma visual. En estas tres imágenes vamos a tener una referencia directa a lo que se hacía en ese momento en el Bauhaus. El primero, de Herfield, que es uno de los creadores del fotomontaje. Vamos a entender rápidamente por qué esta escuela fue tildada de comunista e incluso de bastante reaccionaria por el régimen nazi que en ese momento imperaba en Alemania. Vamos a tener en el centro un cartel de Schmidt bastante constructivista, muy interesante, que alude a la planta constructiva de la edificación propiamente. Y un cartel que puede resultar interesante de un japonés de Yamawaki, que en su momento estuvo en Europa y que iba con este cartel a hacer una suerte de señal, de anuncio de lo que iba a pasar, de lo que vendría, al establecer una relación bastante cruel entre la simbología del Bauhaus y unos nazis caminando por encima. Este iba a ser el anuncio fatal del cierre de la escuela Bauhaus en el año 33 por el régimen nazi. Con el paso de los años, esta estética, como hemos estado refiriendo, se mantuvo, creció. Aquí tenemos tres carteles que a mí en lo particular me gustan mucho. El primero de Cassandre, que alude a la compañía transatlántica y al barco Normandía que cruzaba los mares. Y es un cartel art déco, fíjense bien en la construcción, el uso de los colores, en el establecimiento de las armonías. Hay un equilibrio que contrasta con la otra parte del cartel. En el centro, posiblemente el cartel que más me gusta a mí, que es de Herbert Leopold, que es una alusión directa, simbólica, inmediata a un periódico, el Tribune de Lausanne. Fíjense que utiliza una tetera para ubicarnos en un momento, en el tiempo en que este elemento, que es el periódico, va a estar en nuestra mesa. En el desayuno siempre vamos a tener este periódico. Y abajo, en una frase que atraviesa esta tetera, dice en francés chaque matin, es decir, cada mañana. Fíjense con cuántos elementos, con tres elementos, nos está traduciendo, nos está emitiendo un mensaje que es indudablemente superior. Finalmente tenemos un cartel de Sillery de los años 60 en el cual, en el mismo momento en que se está desarrollando el periodo más fuerte de la Guerra Fría, él está estableciendo una especie de diálogo, de duelo, a partir de quién es realmente la potencia en ese momento. O la Unión Soviética o los Estados Unidos. ¿Quién es Superman? Cualquiera de los dos. Fíjense qué carteles más interesantes y a la vez importantes dentro de la historia y la tradición de la gráfica en el siglo XX. En los años 50 y 60, con el desarrollo del movimiento pop, pues el cartel asume nuevos paradigmas y se apropia de lenguajes
propiamente de esta cultura, que empiezan a establecer una suerte de crítica desde la posición artística. También por la proliferación que aparece en los medios culturales desde el consumo o dirigidos hacia el consumo. Pero como todos saben, el pop no pudo luchar de la manera que pretendieron contra el estado de consumo, ¿sí? Contra el mercado, y fueron absorbidos por este mismo efecto del consumo y del mercado. Estas tipologías que se establecieron junto a los presupuestos que ya se venían arrastrando del Art Nouveau y del simbolismo desencadenarían una suerte de antecedente al cartel hippie, al cartel que se conoce en este momento y que después del año 75 empieza a tener una apertura hacia la superposición de colores, sobre todo en el uso de los complementarios, de armonías que eran fuertes y contrastadas, y que va a ser reconocido como la tendencia psicodélica de la gráfica, que también tuvo un desarrollo a partir de tipografías específicas que se construían para tratar de traducir mensajes a través de la influencia de estos en los sentidos. Vamos a ver aquí 3 joyas de este momento. Primero, 4 carteles de Andy Warhol, de la famosa sopa Campbell. Tenemos en el centro un cartel de Shigeo Fukuda, donde está la dualidad simbólica, el elemento que se puede volver figura y fondo al mismo tiempo, que es mujer, que es hombre, que es hacia arriba, que es hacia abajo, y que traduce esa suerte de lectura pop. Y finalmente, un cartel de Milton Glaser, fallecido hace muy poco tiempo, que viene a establecer ese paradigma de la cultura popular, a representar a Bob Dylan en este cartel. En ese periodo es cuando el cartel cubano, la gráfica cubana, empieza a tener notoriedad. A partir del triunfo de la revolución se puede decir que el cartel cubano nace o renace. Tenemos un dato curioso, que es que el mismo día del triunfo de la revolución, Eladio Rivadulla hace lo que se considera hoy el primer cartel de la revolución. Un cartel que ustedes podrán ver en la gráfica a continuación. En nuestro contexto, el cartel viene a ser un elemento que sin ningún tipo de discusión establecería el principio de la nueva gráfica cubana y también de esa cultura que iba a aparecer a partir de los años 60 y que todavía hoy pasa a ser un elemento reconocido, paradigmático e indiscutido. No hay libro de diseño internacional que no recoja el periodo en que el cartel cubano marcó una trascendencia a nivel mundial. Por lo tanto, sobrepasó las marcas, las barreras, las líneas que incluso lo acercaban a otros elementos dentro de la gráfica nacional y que han tenido un fuerte impacto, como es el diseño editorial. Podemos decir sin duda que el cartel se convirtió en ese elemento distintivo e identificador de la cultura cubana revolucionaria. Esto nos lleva a establecer un principio, y es que cada trabajo de diseño posee una exigencia personalizada. Como hemos estado viendo en los encuentros anteriores, cada problema genera una solución desde el diseño, por lo cual se deben desterrar las plantillas y los estereotipos que muchas veces lastran el desarrollo y la eficacia de un cartel. Por tanto, se puede decir que en cada momento el diseñador debe contar con la información necesaria para que los elementos que aparecen en este cartel no sobren, pero tampoco falten. Me gustaría ahora compartir con ustedes el concepto de cartel que tiene Rafael Morante, uno de los cartelistas más importantes de la gráfica cubana, una figura emblemática y que también es un premio nacional. Para él, un cartel es básicamente una pieza de comunicación y para que cumpla su misión debe reunir las siguientes cualidades. Debe ser atrevido visualmente, lo que no quiere decir bonito. Tiene que tener una fácil comprensión o debe ser de fácil comprensión, pero quizás, de acuerdo con el universo al que está dirigido, debe mantener esa síntesis que hasta ahora hemos estado enunciando en todos los encuentros. Por lo tanto, debe ser sintético y con un leve toque de intriga para que el lector potencial no crea que lo estás tratando de tonto. Continúa Morante. Debido al uso y lugares para el que un cartel está destinado, ya sean paredes, transportes, cines, teatros, locales de reunión de todo tipo, en general
lugares en los que el tiempo en que se dispone para verlo, para leerlo, para interpretarlo y para su final comprensión suele ser muy corto, siempre él insiste, el fenómeno de la síntesis es una virtud primordial en un cartel, porque brinda la mayor cantidad de información con el mínimo de elementos. Vamos a ver en estos tres carteles cubanos, de Reboiro, de Muñoz Basch y de Raúl Martínez, cómo se establecen todas estas relaciones que hemos estado viendo. En el primero, vamos a ver un acercamiento por la época en que se hizo, con ese movimiento hacia la psicodelia que establecía una relación bastante fuerte, bastante contrastada entre los colores que aparecían en un cartel. Es el cartel Juego de Masacre de Antonio Reboiro. El segundo, de Muñoz Basch, es un cartel que a mí en lo particular me parece fascinante. Por primera vez, alude a la primera vez en que el cine llega a las montañas. Y Muñoz Basch lo ha representado de una manera graciosa. Es Chaplin dentro de las flores. Fíjense los elementos que utiliza, fíjense la relación de colores. Dicen los estudiosos de su obra que este es el cartel cubano que más colores tiene. El último cartel, el de Lucía, es un cartel que se enmarca dentro de la estética pop. Y Raúl Martínez, que era un heredero, un creador sin dudas, que introduce en Cuba precisamente los aportes de la cultura pop, establece una suerte de relación a partir de los tres momentos fundamentales de esta película, de las tres edades de Lucía, por decirlo de alguna manera, con esa interpretación a partir de los colores y a partir de la graficación propia que va a establecer una distinción en su obra. Para concluir, vamos a ver las funciones del cartel. Vemos que según Abraham Moll, el cartel tiene 6 funciones fundamentales. La informativa, la de publicidad y propaganda, la educativa, la ambiental, la estética y la creadora. La función informativa está presente cuando su contenido nos remite de una manera precisa e inmediata a una información específica, como puede ser el precio de un producto o el lugar de venta. La función de publicidad y propaganda, como la tenemos en el cartel que ilustra esta imagen, es una de las más utilizadas hoy en día. Su característica está en que establece una suerte de instrumento o de argumento para convencer o seducir al público, en dependencia de si es publicidad o propaganda. La parte publicitaria está dirigida a poner una determinada información al conocimiento público, es decir, a vendernos un producto. Mientras que la propagandística tiene como fin convencer y conseguir la adhesión a un público, es decir, establecer una ideología. La función educativa, que como bien dice el texto, no debe confundirse con la función cultural que tiende a condicionar al público a través de determinados valores, se presenta cuando se logra, mediante un ejercicio autoformativo de contemplación, descubrir determinados fines que posibilitan el conocimiento hacia los objetos, las funciones, los servicios o determinadas situaciones. Aquí lo vemos en ese cartel de Félix Beltrán, Click, que fue muy reproducido en los años 70 y 80 y que traduce perfectamente una suerte de cultura visual. Es un cartel educativo en tanto nos remite al ahorro de electricidad y, si lo vemos de esta manera, es atemporal totalmente. Es decir, hoy podemos utilizarlo, podemos reproducirlo y puede transmitir el mismo mensaje eficaz y eficiente con el que fue creado en los años finales del 60. La función ambiental recoge al cartel como un elemento dentro del paisaje urbano. De esta manera, ese cartel se integra y forma parte del entorno en el cual aparece. Pero esto es un recurso que normalmente no se toma muy en cuenta y deja lamentables referencias en las ciudades. Para concluir, vamos a ver estos tres carteles, también de Reboiro, de Ascuy y de Ñico, en el cual está presente toda esta tradición, toda esta cultura que ha representado a la gráfica cubana. El primero, que alude a ese momento de la psicodelia, de ese pop entronizado, y que Reboiro fue su principal exponente en Cuba, nos está estableciendo un discurso completamente diferente al que uno intenta representar a partir de la película Moby Dick. Si nadie se imagina a Moby Dick con esos colores tropicales, con esa tipografía ilegible, con esos rayos de sol deslumbrantes por detrás. Pero es la visión de este artista en su momento. Y déjenme decirle que es un cartel muy reconocido a nivel internacional.
Tenemos en el centro Besos Robados, una obra emblemática de René Ascuy, posiblemente el cartel cubano más difundido que haya. Este cartel representa a una película francesa y, según me contó a mí el autor, se le ocurrió mientras se desplazaba en una guagua. Vio una mujer que sacó un crayón de labio y se comenzó a pintar mientras la guagua, entre su movimiento y todo ese abarrote de personas, estaba generando, vamos a decir, que una visión diferente. Él se fijó en ese detalle que hasta entonces no tenía una imagen que le permitiera identificar qué era lo que iba a hacer con el cartel. Bajó en la parada que era, entró al estudio del ICAI, donde estaba realizando los bocetos, y de una sentada hizo lo que hoy consideramos uno de los carteles más representativos y emblemáticos de la gráfica cubana. Solamente al desplazar el color rojo de los labios estableció esa suerte de lectura simbólica. Y finalmente, con este cartel de Ñigo, con el que vamos a terminar hoy, soy tímido pero me defiendo, creo que se resumen todas esas cualidades de la importancia del poder simbólico. Es una persona que de tan tímida se ha encerrado en él mismo y solamente han quedado sus pies. Fíjense que también existe una relación con el color amarillo, que como ya vimos en encuentros anteriores, tiene una relación con la cobardía, también con esto que generalmente se identifica en nuestra cultura popular como la persona que no es valiente. Bueno, y de esta manera llegamos al último encuentro de esta serie de charlas sobre diseño y comunicación visual. Como siempre, les recomiendo que estudien, que lean, que busquen información, que consuman toda la información posible, pero sobre todo que practiquen, que realicen algo, que se pongan como tarea establecer algún principio de relación con una marca, o que ilustren un libro, o que hagan un cartel, no importa lo que sea, porque recuerden que el diseño es una actividad práctica, una actividad que tiene su razón de ser en la producción. Finalmente, me gustaría despedirme de ustedes hasta un próximo encuentro, cuando se inicien las nuevas series sobre diseño y comunicación visual, y dejarle como consejo final que eviten salir de la casa innecesariamente, que usen los medios de protección recomendados como el nasobuco y que mantengan el distanciamiento social. Ha sido un placer muy grande compartir con ustedes. Hasta entonces.